A pesar de que el embarazo y el parto son hechos naturales, implican riesgos específicos. De acuerdo con ONU Mujeres, en todo el mundo mueren cada día 840 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse evitado. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar. Entre sus metas, plantea para 2030 reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos y garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Ante este panorama, en nuestro país, la campaña Por un parto seguro y de confianza tiene por objetivo contribuir al empoderamiento sobre los derechos en salud materna de mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente de zonas indígenas y rurales, que son atendidas en unidades médicas del sistema de salud público. Además, se promocionan hospitales y centros de salud públicos que ofrecen una atención bajo el modelo de partería con pertinencia cultural o enfoque de derechos. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos por qué tener un parto seguro y de confianza es tu derecho. Y así comenzamos Diálogos en Confianza. Sean bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan. La verdad es que hoy tocamos un tema por demás lleno de aristas y de problemas a últimas fechas, porque es imposible oír esto que nos están diciendo estos números. Pleno siglo XXI y que mueran más de 800 mujeres diariamente por un mal parto, no puede ser. Oiga, se supone que ya mandamos hombres a la luna. Esto tendría que estar más que superado. Pero al parecer la respuesta está en el pasado, no hacia adelante. Y tenemos a grandes invitados para poder hacer ahora, entrarle a este tema tan complicado de lo que es un parto seguro, pero además de confianza. Mi querida Sandrita, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Fer, muy bien. Leyéndolos, muchas gracias por saludarnos aquí ya conectados en Facebook Live. María Parque, Elizabeth Trejo, Elsa Ortiz, MT Espinosa de los Monteros, Miriam Ya, Zamudio, todos en las Lupita, ya redes. empiezan a pasar lista y algunos ya Oye, me los ayer, conozco ¿qué tal muy bien. que no teníamos Facebook? ¿Qué ¡Qué tal? caos! ¡Qué caos! Además, empieza uno pensando que es tu teléfono, ¿no? Entonces estás ahí, ¿y por qué no puedo Y contestar? después ¿Y por terminas qué? pensando que es el fin del mundo. Ya eran las 9 de la noche y yo ya era una desesperación porque no les podía contestar. Les ni digo, ponerles la like. respuesta está en el pasado, Así pero es. bueno, adelante. Pues mis- recordemos entonces que si no sirve Facebook, estamos en YouTube, puede consultar nuestros programas con la fecha, con el título que a usted le interese, ahí se quedan nuestros programas guardados en YouTube. Y también recuerde mandarnos un tweet, nos puede también llamar vía telefónica como a la antigua, ¿no? Y como Aquí sigue los vigente atendemos. la línea de contacto con la audiencia. Y bueno, pues aquí vamos a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas para nuestros especialistas. Y también le damos la bienvenida al público que está aquí en el estudio. Gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá, por acompañarnos y ya más adelante también los escucharemos. Ahorita presentamos a nuestros expertos y panelistas, pero yo quiero que primero vean este testimonio de lo que se llama violencia obstétrica, para que luego nos vayan explicando en dónde incurrieron en fallas quienes le trataron. Perdón, mi querida Gaby. Nuestras amigas de CIMAC nos lo hicieron llegar. Vamos a verlo. Estaba despertando y empecé con un dolor en la boca del estómago. Como yo padezco colitis y gastritis, en ese momento pues pensé que era eso. Vamos a urgencias, pues yo iba ya con el dolor más fuerte, más intenso.
Fuimos al ultrasonido y el chico que estaba haciendo los ultrasonidos me dice, pues no, dice, todo está bien, dice, pero ¿no le han dado ganas de tejer chambritas? Y yo, no, ¿por qué? Dice, porque usted está embarazada. Le digo, ¿cómo que estoy embarazada? Dice, sí, pero el problema es de que hay 2 embarazos, uno está en el útero y el otro está en la trompa. Y el que está en la trompa está yo. Se rompió y está llenando de sangre todo su abdomen, está la sangre en los intestinos, necesita que le hagan una cirugía ya. Voy para gineco y ahí fue, no te empieza todo así, todo el calvario, ¿no? Entré y me dicen que cómo se me ocurre, que a mi edad se me ocurrió embarazarme, que si no sabía, que puedo perder el útero por el hecho de haber tenido un embarazo fuera de la matriz. Me meten a la sala y en la sala estaban ya 2 doctoras esperándome ya para recibirme. Una de ellas me dice, ¿en realidad me duele o nada más es puro? Con sus 2 manos comprime mi abdomen y yo pegué el quito. Y sí le dije, disculpe, no estoy jugando, si me duele, y sí me dolió. Me metieron a quirófano. Al tercer día de la cirugía empiezo con un sangrado y pues se vino el otro bebé también, porque hasta ese momento me dijeron que me habían extirpado el otro ovario. Su justificación fue de que había un quiste, pero ya cuando yo lo vi, como me los dieron para llevarlos a patología, era un quiste que pudieron ellos haber quitado el quiste y haberme dejado mi ovario para seguir lo que me restaba, ¿no? Como de mi vida hormonal. Después regresé más o menos como en 2 semanas para que me quitaran los puntos. Me quitan los puntos. Estoy viendo la hoja que me habían dado de salida, cuando salí, que me habían puesto el dispositivo en ropa. Entonces fue así como de coraje, impotencia, me puse a llorar. Digo, ¿cómo es posible que nos traten de esa manera? Yo teniendo los conocimientos que tengo y no puedes reclamar, no puedes decir por qué, porque sabemos que nos tratan mal. La rabia, la impotencia, ¿por qué me tratan así? Pareciera que uno cometió un delito. Vamos a platicar de esto y mucho más. Graciela Freyermuth Enciso, investigadora del CIESA Sureste, coordinadora general de la campaña Un Parto Seguro y de Confianza, Es Tu Derecho. Graciela, gracias por estar aquí. Hilda Argüello Avendaño, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Gracias. Sebastiana Vázquez Gómez, partera tradicional e integrante de Sakil Nichim Antsetik, AC. Híjole, sí lo logré, ¿verdad? Sí. ¿En qué lengua materna está este nombre, mi querida Sebastiana? En celtal. Y fíjense lo que quiere decir. Mujeres de las flores blancas. Ah, qué bonito. Ahorita nos platica, Sebastiana. Y David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. A estas y qué otras situaciones se enfrenta una mujer antes, durante y después del parto en este país. ¿A qué es lo que han reportado? Bueno, dentro de las principales causas de mortalidad materna, en los últimos años hemos visto que se han incrementado un conjunto de causas que se llaman indirectas. Las causas indirectas quiere decir que es un padecimiento que acompaña al embarazo, por ejemplo, diabetes o cáncer. Y esas las tenemos, que es casi una tercera parte de las causas de mortalidad materna. Wow. El segundo lugar tenemos a las enfermedades hipertensivas durante el embarazo. Y un tercer lugar las están ocupando hemorragias, que como tú bien decías, y para algunas entidades, por ejemplo, como Chiapas, el porcentaje sigue siendo bastante alto, mucho más que el resto de las entidades. Entonces, teniendo la tecnología que tenemos, no tendríamos que tener más del 90% de las muertes maternas son prevenibles. Entonces, sí es un problema que es bastante complejo, que va más allá de
intervenciones médicas que son muy importantes, la atención de emergencia obstétrica y la atención universal para las mujeres, pero va más allá de eso y tiene que ver justo con que se sigue manteniendo un rostro de muerte materna en mujeres que tienen un contexto más complicado de pobreza, de dificultad de acceso a vías de comunicación y, por supuesto, de atención resolutiva a las emergencias obstétricas. Que llegan al hospital y paren en el patio, ¿verdad? Porque Exacto. no las reciben. ¿A poco de veras le duele? ¿Le apretaron? Claro. Adelante. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo es que desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, hubo una tendencia de institucionalizar el parto. Entonces tenemos servicios de salud sobresaturados y que de alguna manera ponen mucha presión al sistema. Y lo que ocurre es que ya las mujeres prácticamente siempre son fáciles de cuestionar en el embarazo. Si estás pequeña, porque eres muy pequeña. Si eres después de 35 años, eres muy grande. Bueno. Si tienes alto peso, pues tienes alto peso. Sí, no tienes peso también. Pues también, no, sí, eres desnutrida, también tienes su riesgo. Entonces hay tantos factores de riesgo y tanta presión en el sistema que ocurre lo que vemos, ¿no? Un sistema muy medicalizado en donde obviamente el criterio médico es el que priva y que además pues hace que las mujeres entran a un contexto bastante inhóspito, que no saben qué se les va a hacer, que los médicos muchas veces por la gran saturación que tienen no pueden explicar o ya perdieron esa relación médico-paciente que existía en el siglo XIX, ¿no? Que tu La médico... empatía. Exacto. Y eso es de lo que se trata, la confianza. Yo siento que ahora estamos como pasando en producción en serie, ¿no? Exacto. Sale otra gorda, ¿verdad? Y nos Bien, tratan claro. así. Sí. Claro, ¿Verdad? claro. Este se dio, este no se dio. Pues ya ni modo. Óiganme, espérenme, son seres humanos, somos seres Claro. humanos. Y ¿verdad? Fer, más allá de la vida, que por supuesto que es lo principal que hay que cuidar, Sí, al el bebé y de la maltrato mamá. es terrible. Exacto, todo el maltrato y las secuelas que puede dejar un mal parto. Nos dice aquí una persona, una mujer, Luba, se pone en Facebook, fui víctima de violencia obstétrica y ocurrió en un hospital particular. Se subieron encima de mí como si fuera un tubo de pasta dental para sacarme a mi bebé. Pone sacarme entre comillas. Fue parto natural. Yo era muy flaquita, tenía 17 años y me lastimaron la columna. En este momento no sabía lo que era violencia obstétrica. A ver, para los que no lo manejamos, los de a pie, ¿qué exactamente se conoce como violencia obstétrica? Pues es un tipo de maltrato. En México, en algunos estados, ya está incluso tipificado en el Código Penal como un delito. Y es una de las causales, pues es retardo en la atención, es brindar, por ejemplo, también anticoncepción sin consentimiento, es brindar, decir algunas frases de maltrato psicológico, groserías. Lo que es importante también destacar es que este problema pareciera que solo es exclusivo del personal médico y realmente es un problema muy amplio. En realidad, la salud materna y neonatal pues es una especie de paraguas donde se concretan muchas desigualdades que hay, muchas inequidades que tienen que ver con el sistema de salud, pero también con las políticas sociales de un país. Incluso hay hasta un dicho que dice, si quieres conocer el grado de compromiso de un gobierno con su población, ve su grado de bienestar. Y si quieres conocer el grado de bienestar, observa su sistema de salud. Y si quieres conocer el sistema de salud, conoce los indicadores de salud materna y neonatal. Y ahí está. Es un resumen del impacto que tienen muchas políticas en las mujeres para tener acceso a una maternidad elegida primero, ¿no? Después segura y después gozosa. Bueno, Uy, no. gozosos Estamos estamos lejos. lejísimos. A ver, ¿por qué lo tratan a uno mal desde la entrada? El poli de la entrada, las chicas las trabajadoras sociales que nos tienen que pedir la credencial. ¿Por qué pareciera ya llegó otra? ¿Sí me explico? Como del hartazgo y del, pues, en dónde tienen la cabeza. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que un aspecto es la burocratización, pero también yo creo que nosotros vivimos, sobre todo los que estudiamos medicina o los que estudiamos enfermería o los que estamos dentro del sistema de salud, hay algo que se llama el currículum oculto.
Entonces tú aprendes a hacer medicina no solamente con lo que lees en los libros, sino con lo que ves en tus maestros. Entonces yo creo que también tenemos aquí un problema estructural. Claro. El sistema de salud es un sistema muy autoritario, muy jerárquico, y entonces todos los que estamos en el sistema aprendemos también dentro de nuestra propia formación el maltrato, ¿sí? Y entonces no es solamente que el maltrato se le da a las mujeres o a los pacientes o a las pacientes, sino también nosotros como estudiantes recibimos una serie de humillaciones, entonces el maltrato se va interiorizando como una forma de hacer medicina. Entonces, por un lado está todo el proceso médico, que es bastante intrusivo. O sea, ya si tú vas y aunque te traten muy bien, pero si te meten una cánula o te hacen una exploración, es intrusivo. Entonces, a eso ve todo este currículum oculto que se ha ido interiorizando en nosotros como prestadores, pues pasa algo que se naturaliza. Y no nada más se naturaliza en nosotros como prestadores, sino también se naturaliza en las mujeres. O sea, estamos viendo mujeres que dicen, bueno, así es. Así es. Nosotros en la investigación vimos muchas mujeres que les preguntaban, ¿te sentiste humillada, maltratada? No. Y después nos contaban todo lo que habían padecido. Oye, ¿te sentiste humillada? Lo normal. Sí, exacto. Sí, y de veras, no es creíble que una enfermera está uno gritando y te digan, pero bien que abrió las piernas. Esa frase aquí está, ya nos la dijeron. Dolorosísima, humillante, tremenda. Otro caso que dices de lo normal que maltrataron aquí a una señora, dice Mónica, yo pasé por parto natural que terminó en cesárea porque mi bebé se atoró. Tenía un par de horas de haber tenido esta cesárea y la enfermera no quería pasarme a mi bebé porque era mi obligación levantarme y ella me dijo que no me mandó a tener un hijo y que no me pasaría a mi bebé para amamantarlo. Como pude, me levanté y lo traje conmigo. Esto fue en una clínica del IMSS en Guadalajara. Pero a mí me pasó en una particular. ¿No te pasan al bebé? Ahorita venimos. Oigan, ¿cómo podríamos mejorar esta atención médico-materna, infantil en México? ¿Qué sería deseable? A ver, algo que vayamos ya abonando. Sí. Yo creo que en primer lugar, es respetar los derechos humanos de las personas. Para empezar. Y para empezar, el respeto hacia las mujeres. O sea, la dignidad, ahí hay que tenerla por delante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que si estos derechos, por eso pasan esta violencia, porque al final como que queda como en segundo plano estos derechos, ¿no? En el caso de la población indígena, que más en un factor también de muerte materna que hablaban Hilda y Graciela y David hace rato, pues es que se supone que los pueblos indígenas nos deben garantizar una atención adecuada con pertenencia cultural, que se supone que está en la norma, pero no se conoce. A ver, espérame, vamos a entrarle ahí. Sí. Con pertenencia cultural. Sí. Bueno, ya de ahí estamos un poquito mal. Sí. ¿Dónde era? Donde había un centro médico en Puebla, ¿no? Que estaba separado la parte, ¿no? La parte acá tradicional, pero si había una emergencia podían llegar inmediatamente al hospital. Eso era interesantísimo. Sí, yo creo que eso es bueno, pero
si sigue también como que el médico no hay porque no hay como diálogo entre el paciente o la paciente cuando acuden a servicio y se suma a la que si yo no hablo español, ¿cómo me comunico con el médico? ¿Hay obligatoriedad de que exista traductor? Pues se supone que hay obligatoriedad, pero no hay traductor. No, la realidad es que no. La realidad es que no, y yo creo que ahora con despidos masivos, pues menos. O sea, ahí vas a tener otro problema, porque además me imagino que son generalmente de contrato, ¿no? Entonces, y tienen contratos, sí hay traductoras, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pero son contratos de 6 meses. Entonces, no te permiten realmente, ya no digamos pertinencia cultural, por lo menos que estas pacientes puedan comunicarse con el médico o las enfermeras o... Oye, ya, aunque sea al estilo, ¿te acuerdas chino antiguo con una figurita? Decir dónde le duele. Sí, sí. Esto es delicado, ¿eh? Sí, es muy delicado. Vamos a ver esta pieza de las parteras profesionales, ¿no? Para que el público también se entere de que existe esta opción. Vamos a verla. Se llama Asociación de Parteras Profesionales de México. Y bueno, el trabajo que realmente hacemos, o por qué surge esta asociación, surge de la necesidad de posicionar dentro del sistema de salud a la partería. Y bueno, en México hay muchas entradas para ser partera. Puede ser desde una licenciatura en enfermería y obstetricia, un posgrado en enfermería perinatal, una carrera de entrada directa técnica como partera o incluso una licenciatura en partería. Entonces, el tener una asociación permite agremiar a un grupo de parteras que puedan trabajar con el principal objetivo, que es el cuidar la salud de las mujeres y ofrecerles un cuidado con seguridad. Entonces, uno de los principales también objetivos de la asociación es poder certificar a las parteras que realmente son competentes para tener esa atención con seguridad. Bueno, lo primero es agremiar a la mayor cantidad de parteras que permita pues ser un número mayor y tener mayor cantidad de voz y voto, pero también cuáles son esas necesidades. Hay 3 pilares que nos dicta, digamos, los estándares internacionales, como es la Confederación Internacional de Matronas, que es regulación, asociación y educación. Entonces, en estos 3 pilares trabajamos. La asociación actualmente está llevando a cabo la creación de todo lo que son cursos de educación para preparar a las parteras en estas competencias, que a su vez les va a permitir también hacer una certificación por el único grupo que está reconocido aquí, bueno, más bien es organismo reconocido, que es Conocer, para decir tú estás certificada de que esas competencias con esos estándares internacionales los estás cubriendo. Por otro lado, tenemos foros en el que también nos permite a su vez dar a conocer, divulgar, visibilizar todo este trabajo de parteras profesionales que estamos en diferentes ámbitos, y a su vez también agremiarlas y darles, digamos, a conocer todo este trabajo que se está haciendo a favor de las mujeres, por supuesto, y de las familias mexicanas, pero también de los profesionales en partería, porque en México la partería no es reconocida. Si ustedes oyen hablar de partería, casi siempre se refieren a las parteras tradicionales en la comunidad, que son muy valiosas, pero ya hay parteras profesionales, que en este caso somos nosotras, y que todos esos saberes que nos han enseñado las parteras tradicionales, nosotros los fundamentamos científicamente. Realmente lo que la asociación pretende es tener filiales en cada uno de los estados para que se puedan agremiar y que también puedan llevar a la población que más lo necesita este recurso, y también vincularnos con las parteras tradicionales de la región para que ellas se sientan en cierta forma protegidas en una red que pueda permitir insertarnos en el equipo multidisciplinario, porque no queremos terminar con las parteras tradicionales, sino todo lo contrario, ellas son muy necesarias en la comunidad.
Qué bonito trabajo, ¿verdad? El intercambio de conocimientos. Pero, a ver, por ejemplo, el respeto de la posición elegida por las mujeres, que fue de lo más mencionado en una investigación de 2016 y 2017, para ver qué queríamos las mujeres, ¿no? Dice, respeto de la posición elegida durante el trabajo de parto y para parir. ¿Por qué en el hospital no hay de otra, vamos? ¿Verdad? ¿Por qué siempre esta posición que además pareciera lo más incómoda posible para la mujer? Sí. Tal vez para el doctor, para recibir al niño igual funciona, pero no saben... ¿Por qué no se respeta esta posición? Pues yo creo que hay un asunto estructural que justo tuvo impacto, una política que se tuvo a principios del 2000, 2001, 2002, que fue el que los partos ya no tuvieran lugar en un primer nivel de atención. Si todos recordamos, muchos de los que estamos aquí seguramente nacimos en un primer nivel de atención. Yo nací en un centro de salud que estaba frente a Los Pinos, por ejemplo. Que era un centro de primer nivel y atendido por una enfermera. Y eso se perdió a partir del año 2000. ¿Por qué? Solo un dato. En el año 2001 teníamos en México 6.213 salas de expulsión. 6.213. Para el 2017, que es el último dato disponible que tenemos 1.825. O sea, ya no hay salas de expulsión. 338 menos salas de expulsión en el país. Es más del 70% de reducción de salas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos pasan a sala de operaciones sí o sí? Lo que sucedió es una transferencia, digamos, de la atención que antes se podía dar de manera segura también en el primer nivel de atención a un segundo nivel con la premisa de que es más seguro. Y esa premisa no se ha cumplido tampoco. A ver, ¿los números lo demostraron? El hecho de que no sea más seguro. No, sigue habiendo muertes y todo. Sí, pero ha disminuido. ¿Ha disminuido? Ha disminuido. O sea, la mortalidad ha disminuido y sobre todo, por ejemplo, un dato interesante es que de 2008 a 2016 la mortalidad materna en mujeres indígenas disminuyó del 55%. Entonces sí, esta institucionalización ha tenido impacto en los números. De acuerdo. Estamos hablando de que por 2011, 2012 sí teníamos más de 1,000 muertes y ahora tenemos, pues no llegamos ni a 1,000 muertes maternas, 900 y cacho, que es muy difícil ir bajando en un país tan complejo como México. Sí, bueno. Pero está siendo a costa de lo que estamos viendo. Está siendo a costa de un incremento de cesáreas importante que trae otros problemas a largo plazo, a futuro. Estamos viendo que el incremento yo creo que no es el incremento, porque desde que yo fui médica hace muchos años, de que fui interna, ya existía esta violencia obstétrica, se visibilizó. O sea, no quiere decir que antes no existiera, sino que ahora se visibilizó. Nos dimos cuenta que sí nos estaban violentando. Claro, y que ahora las mujeres, pues, lo externan, lo exteriorizan. Hay un punto que a mí me gustaría destacar y es que en muchos casos México tiene una muy buena normativa, pero que no necesariamente se implementa. Y que además me parece que es muy oportuno que en estos momentos que estamos de transición se pueda revisar, y tal es el caso de respetar, por ejemplo, la voluntad de las mujeres de la libre posición de cómo parir, porque en estos momentos no se puede garantizar en las unidades médicas hospitalarias tal cual están organizadas. Por ejemplo, se recomienda, y eso está protegido en la norma oficial mexicana también, la libre deambulación, porque favorece el trabajo de parto. Hay que explicarle eso al público o quien nunca ha tenido bebés, o a los señores, no sé. Si está uno caminando, es más rápido. Es más rápido y está uno menos estresado y con menos dolor. Igual que si le dan permiso, pues de estar en el agua, ¿verdad? Que se pueda dar un bañito ahí, son las contracciones menos dolorosas. Y está prohibidísimo en cualquier hospital que vaya uno a hacer eso, excepto en unos cuantos, ¿no? Entonces, la infraestructura no está preparada para estos cambios que se dieron normativamente, que son de avanzada, que respetan los derechos de las mujeres y que están protegidos, pero que en la práctica no se garantizan
porque la infraestructura no lo permite, porque piensan que no es seguro que las mujeres deambulen pues en los pasillos, muchas veces el calzado también se restringe, etcétera. No hay muchas condiciones en cómo se puedan dar, o por ejemplo la luz, la intimidad que debería tener ese momento de parir, pues no se puede dar tal cual está ahora. Y eso es algo que tenemos la oportunidad de ir cambiando, pero que necesita cambios estructurales, que no necesita solamente un cambio normativo, sino que necesariamente se puedan dar las condiciones para que se pueda aplicar de esa manera. Y como eso, aunque sí hay otros cambios, por ejemplo, el corte retardado del cordón umbilical, que es una recomendación internacional de hace muchos años. ¿Para qué? ¿Para qué se...? Porque todo el mundo dice, ya nació el corte en el... A ver, calma. El cordón aguanta. ¿Por qué es bueno que pase este último bombazo de sangre, ¿no? al cuerpo del bebé? Finalmente son defensas, principalmente para el recién nacido. También el corte retardado se ha visto que tiene beneficios también para la madre. Entonces se recomienda que sea 5 minutos o que deje de latir el cordón. También la aplicación de oxitocina ya se vio que es recomendable hasta cuando sale la placenta o hasta el tercer periodo del trabajo de parto. Y no antes, como para promover las contracciones. Entonces, eso ya está protegido y regulado, y me parece que un aspecto importante es que las mujeres y en sí todas y todos conozcamos estos derechos que tenemos, porque hay algunos que sí se pueden dar en estos momentos. El corte retardado del cordón es algo que se puede hacer perfectamente, pero que no se aplica, o en ciertas maneras a lo mejor cierta postura de la mujer, o beber líquidos. Beber líquidos no está prohibido, y se sigue teniendo esta idea de hace muchos años que las mujeres no pueden beber líquidos. No, porque dicen que si terminas en la sala de operaciones, Exacto. Tú ya bebiste líquidos. No, bueno, sí es algo fuerte. Sí. A ver, montones de comentarios nos van ayudando. Fíjense qué fuerte, algo que debería de ser de los momentos más memorables. Exacto, hermoso. Y lo que nos comparte Claudia Anaya dice, el peor trauma de mi vida es haber dado a luz. Fíjate. Estuve en la clínica 4 del IMSS y tuve que pasar por 16 horas de dolores de parto, a pesar de tener cesárea programada para las 6 de la mañana del 4 de noviembre. ¿Y qué pasó? Me atendieron hasta las 12 de mediodía. Y dice, gracias a Dios mi niño no comió meconio, pero ya había. Es una pena que con tantos avances tecnológicos, algo por lo que hemos tenido que pasar la humanidad entera, sea un problema alto en mortalidad y desatención. Oye, y estaba en una de las clínicas mejor ranqueadas y dedicadas nada más a eso. Ahora imagínense que no, ¿verdad? Imagínense, y ella, pues, para ella representó un trauma y un sufrimiento. También nos dice Abeja Cabrera, luchemos por cambiar los modelos de atención hospitalaria medicalizados, donde las mujeres no son las protagonistas. El parto humanizado y respetado que incorpore a las partes debe cambiar el modelo de atención. Hay legislación, lo que decías, pero tenemos que empujar para el cambio. Aline nos dice, se debe realizar una ley para que las niñas y adolescentes no tengan hijos tan chicas. Es que si les sucede, pues no es de prohibir, más bien, porque tienen el derecho. Exacto, más bien dice, acercarle las opciones, ¿verdad? Continúa su comentario y dice que tengan derecho a una buena atención y no haya más muertes por aborto o por parto. También nos dicen, en otra historia, nos comparte Airam, en 2017 nació mi bebé en el Hospital de la Cruz Roja de Pachuca. Llegué en la noche y la doctora se enojó, me revisó de mala gana, me dejó mucho tiempo en trabajo de parto, me gritaba que me callara, me trataba mal hasta que llegó el ginecólogo que me haría la cesárea. La doctora se enojó y dijo que nadie le iba a ayudar y que buscara que alguien me ayudara. Gracias a Dios mi bebé nació bien, y si yo volviera a tener otro hijo no regresaría a ese hospital. Pues no, o sea, oigan, sí. ¿Por qué? Miren nada más lo que dicen, otra petición que hicieron las mujeres, que el control y seguimiento del embarazo, parto y puerperio se lleve a cabo con el menor número de proveedoras, que se brinde una atención personalizada con información actualizada, veraz y clara. ¿Qué pasa cuando llega uno y además le toca, está dando clase y pasando el doctor? 14 alumnos, alumnas. Yo ahí perdí la poca vergüenza que me quedaba. Ya era una situación hasta ridícula, digámoslo así. Eso es penoso, ¿no? Sí, claro, se convierte en una vergüenza para las mujeres.
Y más si somos las que venimos en comunidad, imagínate toda la cultura, todo el pudor de ver el cuerpo. Y te vienen y pasan un grupo haciéndote tacto y cada rato, y estudiantes, ¿no? Te quiero platicar, mi hija dio a luz en octubre, efectivamente, bueno, lo teníamos en casa, hubo un sufrimiento fetal, lo canalizamos a tiempo, y ella se quedó tan traumada porque dice que estaba el grupo de estudiantes, bueno, prueben. A ver, para que aprendan, o sea, eso. Sin consentimiento. Ahorita venimos, que no, esperen, vámonos a una pausa. Próxima emisión de Vida Digital, los invitamos a que nos vean. Vamos a hablar de un temazazo que son ciudades inteligentes, sostenibles, sustentables. ¿A qué nos referimos con una ciudad inteligente o el concepto en Estados Unidos Smart City? Esa ciudad inteligente que nos permite estar conectados, además de tener una vida con calidad y además también, por supuesto, de la movilidad, de lo que son los servicios, del aprovechamiento de los recursos. De todo ello vamos a hablar en la próxima emisión de Vida Digital en ciudades inteligentes, sostenibles y sustentables, y para ello nos van a acompañar nuestros expertos especialistas. Te invito a que nos veas por Facebook Live, estaremos también presentes, y además nos puedes descargar en YouTube y escribirnos por Twitter. Soy Rocío Brauer, te mando un fuerte abrazo. Nosotros nos embarazamos hace como mi hija va a cumplir 2 años, o sea que hace prácticamente 2 años 9 meses. Y mi esposo fue el que propuso, él nació en casa y él me propuso, ¿y qué te parece si tenemos parto en casa? Y al principio, por supuesto, yo estaba pues muy espantada y bueno, como mamá primeriza, pues no tenía mucha idea de qué es lo que pudiera pasar, ¿no? Y entonces por eso es que fue clave que yo me fui informando, porque es muy diferente todos los procedimientos que hay en una casa a los procedimientos que hay en un hospital. Y algo que fue crucial, identifico que fueron varias cosas. La primera es que encontramos a la persona adecuada. Y mi mamá y mi tía nos recomendaron a Lupita y a Magda. Y para mí fue de verdad clave, porque cada cita que yo tenía con ellas, ese miedo que al principio era enorme, fue cada vez haciéndose más pequeño y me llenaban de confianza. La otra cosa es que mi mamá y mi esposo me apoyaban. Y la otra es que yo me fui documentando. Y entonces eso fue generando en mí una sensación de mayor confianza y mucho mayor, me fui empoderando. A tal punto que cuando ya iban a ser mi hija, yo sentía más miedo que fuera de otra forma que en mi casa. Algo que fue importante es que nosotros no sabíamos que ya era el día que ya estábamos en trabajo de parto, pero fue muy bueno pues que estuve con mi esposo, que todo el tiempo él me acompañó, que otra cosa que para mí creo que fue importante es que pude comer, porque la mayoría de las veces las mamás no comen y esto es como correr un maratón. O sea, si no comes, pues no tienes energía, ¿no? La otra cosa es que me podía mover, porque normalmente en un hospital estás acostada, y yo noté que estar acostado aumentaba el dolor casi al 100%. Entonces para mí fue clave el poderme mover. Mi esposo y yo estábamos bailando. Magda, que fue nuestra partera, también me hacía unas presiones en la cadera y eso disminuía muchísimo el dolor. El poder estar en mi ambiente, porque el cóctel hormonal que se requiere para un trabajo de parto, pues es mucho, o sea, fluye mucho más cuando estás en un ambiente de confianza. Pues yo me sentía en mi casa. Yo recuerdo que Lupita y Magda llegaron como a las 4:30 de la mañana. Ana Victoria pusimos la tina y Ana Victoria nació a las 7:30 de la mañana. Y me encantó que nadie se llevó a mi bebé, que mi esposo recibió a mi hija, que pudimos estar todos pues recibiéndola, dándole la bienvenida a la vida. Recuerdo como yo la veía y le decía, bienvenida Ana Victoria a la vida, y ella con sus ojitos, pues desde el primer momento abrió los ojos. Entonces fue una experiencia espectacular y yo descubrí que dentro de mí está el poder pues de parir, ¿no? Y que yo soy que fui el mejor equipo y que sigo siendo el mejor equipo pues para ser mamá de mi hija. Bueno,
pues felicidad absoluta, está bailando la compañera, el papá feliz, participando. Muchos papás, ¿verdad? Ya opinando. Claro, diferente la experiencia de este testimonio con lo que hemos leído. Y aquí hay otros papás que también, ahí la historia tiene que ver mucho con cómo se involucra también la pareja. Ella nos dice que el esposo, el papá estuvo muy contento y la familia, ¿no? Y acá también hay otros ya caballeros que nos están compartiendo. Hay uno que nos dice que fue una experiencia muy bonita porque pudo incluso él entrar al parto, cortar el cordón umbilical, que ha sido una experiencia que marcó su algunos vida. se quedan en shock también porque no saben a qué van a entrar. Cuando toman el psicoprofiláctico con una, bueno, ya es más sencillo. Exacto, que se ponen a estudiar con una, ¿no? Bisael de la Cruz dice, mi pareja tuvo a nuestro hijo en 2017 en el Hospital María José, fue una experiencia hermosa. Ahí la mayoría de los partos son naturales, pero mi pareja tuvo cesárea. Yo la acompañé desde que nació, a mi hijo lo pesé, y dice, corté el cordón y me dieron un regalo hermoso de vida. Sin duda el mejor hospital para este hermoso momento. A él le fue muy bien. Qué hermoso. Y quedaba también pendiente. Sí, perdón, primero que no es Genoveva, es la experiencia de Sebastiana. Perdón, Sebastiana, que te estoy cambiando el nombre por un flashback que tuvimos aquí bien sabroso. Oye, Sebastiana, nos estabas contando de una muy mala experiencia de tu hija. Sí. Se estaba primero atendiendo en casa. Sí. Y tú la estabas atendiendo. Sí. Imagínate qué bonito que te ayude tu mamá, que además es partera. Y todo. claro. Tú notaste que había un problema con el bebé. Un problema O sea, con sí, ¿Por qué estás preparada para ello? Para eso, a identificar, o sea, cuáles son estos síntomas o que te muestra que hay un problema con el bebé. Y en ese caso, ¿qué se hace? Entonces, cuando hay una detección de esto, entonces la obligación es llevarlo al servicio de salud. Igual que no se podría hacer lo del parto en casa y que en agua y todo, si es un parto de alto riesgo. De alto riesgo, eso sí. Se supone que el parto en casa es partos que son de bajo riesgo, partos normales, como le llamamos nosotros. Que han llevado un seguimiento previo, ¿verdad? O sea, ya para poder determinar que es seguro. Sí, claro. Entonces, uno va mirando cómo va evolucionando y si hay un problema, tanto con la mamá, tanto con el bebé, y es el momento de llevarlo al hospital. Aquí el problema, bueno, tuvo un problema con el bebé, la bebé empezó a tener sufrimiento fetal, entonces pues yo dije, bueno, nos vamos al hospital. Claro. Yo la llevé al hospital de la mujer porque había tenido experiencia con otras mujeres que la atienden. Había médicas que me decían, ay, qué bueno, es el momento que trajiste. Queremos muchas parteras como tú. Inclusive me habían dicho, bueno, el hospital de la mujer, pues la llevé con mucha confianza. Pues resulta ser que me toca un médico, de repente dice, no, agarra y me trae una hoja y dice, manipulada por partera. Y yo sí me puse a pelear, bueno, yo conozco los derechos, yo conozco también el momento que estoy entregando a la mujer. Claro. Entonces, lo que desearíamos como las parteras es decir, a ver, ¿cómo viene la mujer? Ah, no, te hacen manipulada por la partera. Entonces yo me puse a pelear en ese momento, no está manipulada, la estoy trayendo en el momento exacto. Así que no me puede poner que yo estoy mal. No, pero es que no importa, me dice. O sea, ya hay una en esta... O sea, están a la defensiva. Sí, a la defensiva. Y entonces, pues yo dije, bueno, me tocó mala suerte, yo inclusive. Por eso yo digo, es cierto, yo creo que lo humano tiene cada ser humano, ¿no? O sea, cada persona, porque hay médicos buenos. Yo me ha tocado, por ejemplo, yo fui a bañar un bebé, creo que antier, y me dice que tuvo una experiencia bonita la mujer. Bueno, ¿cómo te fue? Y todo, porque fue un parto normal. Pues no lo bañan como lo bañamos las parteras, entonces me vienen a traer para bañar y me cuentan cómo te fue, ¿no? La situación. La situación. Entonces, sí hay médicos con todavía un poco humanismo, pero hay médicos que les vale. ¿Y qué pasó con tu hija Pues finalmente? finalmente, va y ya dicen que iban a intentar parto normal, luego creo que como a los 10 minutos salen y me dice, vamos a hacer cesárea, dice. Y ¿por qué? Pues ya tiene sufrimiento la bebé y entonces pues ya, ¿no? Y me dicen, me sacan una hoja, tienes que firmar porque se va... ¿qué tal que se desangra? ¿Qué tal que no sé qué? Me dice. A ver, ¿por qué? Y yo allí sí yo me puse a pelear. A lo mejor el doctor hasta va a saber que yo estoy contando aquí. Y le digo,
no puede sangrar. Yo lo estoy trayendo en un hospital. Yo me puse allí también a pelear. Oiga, y viene entera, perdón. Sí, yo dije, no viene sangrando. Yo viene sangrando, no viene con una presión. tiempo, O sea, todo, estoy trayendo al tiempo. No puede sangrar, no puede pasar esto, porque la estoy entregando en un hospital. Si ese sangrado me lo está diciendo, posiblemente me pasara en casa. Le digo, pero aquí estoy trayendo en hospital. Bueno, la cosa es que A ver, ese es el detalle. y entonces entra y pues resulta ser que antes de la cesárea ya sale mi hija todo traumada, llore. Pasó como 2 meses llorando porque dice, le tocó antes de la cesárea, dice el doctor, pues vengan alumnos, o sea, vengan jóvenes, van a ver cómo se hace el tacto. Entonces empieza a hacer tacto sin pedirle permiso. Está todo, por eso se traumó, porque está todos los alumnos y aquí pues... sí, ella expuesta, eso es terrible. Y entonces, yo lo que pienso, si para que nosotros podamos disminuir la muerte materna, para que con confianza las parteras se lleven al hospital, a las mujeres que se complican, tendría que cambiar de actitud los médicos, cambiar de actitud, cambiar de esto, quitar esto de que nos haga firmar, de decir, y fírmame porque y de deslindar, oiga, responsable. Eso no me parece. Para que haya una confianza, tanto la partera llevar. Yo decía, yo siempre cuando me ha tocado hablar con los médicos, yo digo, ¿por qué tanto tacto? Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 características que me dice que ese momento el bebé ya está coronado? 1, que se empieza a sudar. La otra, que empieza a temblar las piernas. La otra, que te empieza a pedir la mujer, me voy al baño. Doña Seba, ahí está. Y en ese momento le digo, ahora sí, Aincar, ahora sí vamos a trabajar. Así le digo yo a los pacientes. No necesito estar haciendo tacto, al menos que yo la vea pujando. Y que no pase nada. No pasa el bebé. Bueno, entonces tal vez eso. Entonces, yo sí pienso que no se necesita estar manoseando, diríamos nosotros los pueblos indígenas, sino más bien es observar mucho a los pacientes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no nos informa de derecho y me parece que este proyecto que llevó Graciela, a mí es como la manera que podemos llevar información a las mujeres o a las usuarias, como le llamamos, para que nosotros también podamos defendernos. Es lo que te iba a decir, porque lo más interesante aquí es que ustedes sabían y conocían sus derechos. Tú sabes tus derechos, pero a ver... Pudiste pelearlos, pero si no es así... Además, exactamente, las que no hablan español, peor tantito. Y mira, o las que no los conocemos, o que estamos solas y nos sentimos absolutamente vulnerables. Se pide otra cosa que solicitaron, que durante el parto y el puerperio se permita a las mujeres contar con acompañantes de su confianza y se implementen recursos terapéuticos alternativos como los masajes y demás. Pero es que si está uno sola, y la sensación es absolutamente de vacío y desconsuelo, No, y lo que nos comentabas ahorita de estas buenas experiencias, bueno, se ha tratado de impulsar estos partos con atención, con pertinencia cultural desde hace mucho tiempo, desde el siglo XXI aquí en México. Pero lo cierto es que nada más tenemos 44 unidades médicas de más de 1,000 que hacen atención obstétrica. Tenemos solamente 44 que hacen este tipo de partos en el ámbito público. Y ahorita en Chiapas hay una experiencia muy interesante, unas casas maternas, en donde las mujeres tienen esta posibilidad de llevar a su partera, de parir con la ropa que quieran, de que sus familiares puedan ir y cocinar, porque en Chiapas para las mujeres es muy importante el tipo de alimentación del puerperio y también algunas bebidas que pueden tomar durante el trabajo de parto. Y las mujeres ahí eligen cómo se quieren atender, hincadas, en la mesa de parto vertical, en una silla, o sea, hay esa posibilidad, pero lo que vemos es que estas casas maternas, que hay ahorita funcionando 3 en Chiapas, 4, con la de Caltenango, que aquí está. Ahorita vamos a platicar allá. Caltenango, que está aquí una colega, es que tienen
sobre todo estas de los altos, poca demanda, porque todavía los médicos no envían a las mujeres ahí, las envían al hospital. Entonces, ellas estarían en posibilidades de atender 3 partos al día y no están, algunos están atendiendo 26 partos al año. Entonces estamos viendo que el sistema se resiste a que sean otros profesionales, como las parteras profesionales, como las parteras tradicionales, que atiendan. A ver, 2 preguntas. ¿Hay de estas casas maternas en algún otro estado de la República? Por ejemplo, aquí en la capital, ¿sí? Sí, aquí en la Ciudad de México está en Santa Catarina. Sí. O sea, dentro del hospital de Santa Catarina. Sí, es una unidad de partería. Ok. A ver, ¿y cuándo, por ejemplo, vimos este parto en casa que pareciera que está de moda? Todo mundo habla de ello, ¿no? Sobre todo en cierto nivel social. Exacto. Pero, ¿qué características tiene que tener un parto, una mujer, y como venga el bebé, como para que sí califique para un parto en casa? ¿Y qué hay que tener por si acaso? A ver, platíquenos de esto, porque yo creo que igual no todo mundo lo logra. Pero yo creo que algo, nada más un punto importante, es que tú puedes tener una mujer con una trayectoria normal durante perfecta, pero y ahí está el tema de la institucionalización del parto. Pero tú no sabes si una mujer va a tener un sangrado muy fuerte en el posparto, por ejemplo. ¿Qué provoca ese sangrado en el posparto normalmente cuando se da? Bueno, muchas veces la atonía uterina, por ejemplo, que un útero no se contraiga. Entonces, lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, en este caso que Lupita está atendiendo este parto, ella las parteras profesionales generalmente tienen las redes suficientes para que cualquier complicación pueda ser resuelta inmediatamente, o sea, enviada a un centro hospitalario. Entonces, yo creo que ahí, esa es la cuestión de la mortalidad materna, que tú no basta con que una mujer durante todo el embarazo haya tenido... Curse bien, sino que durante el parto se puede complicar. Y de ahí que se institucionalizó. Es que es el temor de cualquiera, porque está uno vulnerable. Pero de entrada, para tener el parto en casa, si ya tienes un diagnóstico de alto riesgo, es un... Bueno, ese no. Pero si todo va bien, yo pensaría en tener hasta una ambulancia afuera. Soy muy exagerada. No, eso pasa en Europa. Eso pasa en Europa. Se puede. Eso es una estrategia que hacen en Europa. Ok, tener afuera. Por cualquier cosa es más rápido. Y además estar cerca del hospital, porque imagínense aquí en la ciudad, amigos, cualquier trayecto 45 minutos, pues no ayuda a eso, ¿verdad? A ver. Sí, nosotros en el comité creemos que el parto, bueno, y lo creemos en base a evidencia mundial, y hay bastante evidencia que comprueba que el parto en casa puede ser seguro, igual de seguro que en un hospital. Hay mucha evidencia al respecto. La clave está en que quien te atienda, como las mujeres lo han señalado, sea alguien que me ha llevado mi continuo desde el embarazo. Ahorita regresamos a platicar de eso. Vamos a una pausita y también atender llamadas y a nuestro público presente. Los invito a que no se pierdan nuestro programa y vamos a hablar del amor y el odio. ¿Qué hay entre estos dos sentimientos, entre estas dos emociones? ¿Será que existen en una misma persona o hacia una misma persona? ¿Podemos amar a alguien y odiarlo? Vamos a analizar las relaciones de pareja, las relaciones en las familias, en donde muchas veces decimos te odio, pero ¿qué hay detrás de toda esta palabra, del significado de odiar o de amar? No se lo pierdan, los espero a las 11 de la mañana este domingo. Ahí está nuestro tema de domingo y mañana, viernes de pareja. El tema es mis deudas y tus deudas. ¿Qué hacemos? Ahí les voy a dejar algunas preguntas. ¿Cuánto gastas en tus primeras citas? ¿Es importante decirle a la otra persona que somos solventes? ¿Ustedes creen que tener pareja es sinónimo de tener dinero o se necesita tener dinero para tener pareja? Tal vez sea una cuestión también de comunicación que empieza con las primeras citas, en donde abrimos esta comunicación financiera, pero si esto no se lleva a cabo, después créanme que más adelante, cuando ya están establecidos en una familia, se complica todo este tema. No se lo pierdan, mañana queremos escuchar sus testimonios y sus preguntas para nuestros invitados especialistas.
Y otra cosa que les quiero decir antes de irnos a ver el resumen es que nos trajeron estos libros para regalarle al público de Facebook y de Twitter. Las primeras 2 personas que nos manden un mensajito que diga que quieren el libro o que quieren en Twitter o en Facebook, se lo van a llevar. El título es Los caminos para parir en México en el siglo XXI, experiencias de investigación, vinculación, formación y comunicación. Muchísimas gracias por este bello libro y vamos a repartirlo aquí a las 4 primeras, 2 en Twitter y 2 en Facebook Live. Vamos a ver lo siguiente. El proyecto que tenemos aquí en la Casa de la Mujer Indígena Snail Betometic AC, atendemos partos sobre el tema de salud sexual y reproductiva y prevención de violencia contra las mujeres indígenas a nivel Chalchihuitán. Trabajamos las 34 comunidades del municipio, pues damos pláticas, consejería de planificación, acompañamiento a consultas médicas, traslado a hospital y también damos seguimientos de embarazo. Y también salimos en las comunidades como visitas domiciliarias para atención de parto y también para seguimientos de embarazo. Nosotros como integrantes de la Casa de la Mujer nos nació de que aquí en el municipio ocupaba primer lugar de muerte materna. Entonces nosotros como integrantes decidimos y se hizo un diagnóstico de que también es atender, apoyar a las mujeres. Entonces ya empezamos aquí a trabajar para, ahora sí, para combatir la muerte materna. Aún hemos visto el resultado por las pláticas que hemos dado, entonces ha disminuido la muerte materna. Anualmente nos capacitamos, hasta ahorita pues no hemos encontrado ninguna organización internacional para que nos apoye, ahora solo nos apoya lo que es la CDI, entonces nosotros cada año le metemos proyectos para que también se capacite a las compañeras parteras, sean capacitadas, y no solo eso, también contamos con una red de parteras indígenas a nivel municipal, que contamos con 34 comunidades, entonces tenemos una partera de cada comunidad para capacitar y apoyar dentro de la comunidad, y cuando se complica hay una complicación, nosotros nos piden apoyo también de acudir, de presentar en la comunidad para trasladar a la mujer en caso de que haya complicación. Bueno, hoy estábamos viendo esto de la profesionalización de las parteras, pero también como a veces opinan todos menos la embarazada, ¿verdad? David nos estaba explicando cuándo sí, cómo un parto en casa, por ejemplo, pero pues yo creo que tiene que estar convencidos también todos los que están alrededor tuyo, ¿sí o no, David? Así es. Los primeros luego que te desaniman son la prima, la tía, la misma mamá. Cuéntanos, David, ¿qué más hace falta como para que puedas tener un parto en casa? Bien, pues primero saber que quien te va a atender es una profesional o alguien que tiene experiencia en la atención del parto, que puede identificar los riesgos y que además de... ¿Cómo sé si mi partera es profesional o está profesionalizada? Sí, yo creo que es importante hacerle las preguntas como usuaria, saber en dónde estudió, en qué escuela. Muchas estudian en el extranjero y vienen al país y eso también es válido, pero es un derecho de la mujer saber en dónde ha estudiado, cuánto tiempo ha estudiado. Incluso pueden preguntarle cuántos partos han atendido. ¿Sí? Es muy importante el número de partos. Es recomendable que hayan atendido más de 100 partos una partera. ¿Por qué? Porque más de 100 partos te puede garantizar que ya pasó por muchas de las circunstancias que te pueden... Pero y si no practica, pues en otros partos, ¿cómo llega a 100, verdad? Pues también de eso es acompañante difícil. se da que haya una partera acompañante. Para que esté practicando. ¿Qué? Afortunadamente, pregunta, en México ya hay algunas escuelas que forman parteras profesionales, tanto enfermeras obstetras, enfermeras especialistas o parteras técnicas profesionales. De acuerdo. Y ellos tienen sus campos clínicos, sus espacios, para poder justamente tener las competencias, las habilidades para atender un parto. ¿Y qué le dices a las personas de alrededor si ellos no están muy convencidos? Que hablen con esta partera profesional para que bajen dudas y todo. Sí, es muy importante conocer su trayectoria, en dónde ha estudiado, para que vayan teniendo confianza. Es muy importante además que no sea una partera que la ha visto solamente una o dos veces, sino que realmente hay un continuo de la atención, es decir, que la ha visto desde el primer trimestre, desde la primera consulta prenatal, y que le ha dado seguimiento para poder adquirir confianza.
Ok, oigan, y ya estamos por acá, ¿verdad? Para que nos platiquen las parteras. Bueno, yo deduzco que son parteras, cuéntenme ustedes. No, yo no soy partera, Ajá. yo soy educadora perinatal y dula. Me llamo maravilloso. Iliana García. Eso, dula. O sea, ¿puedes acompañarnos en el parto para no estar solas y para que no nos digan a las primeras de cambio, le ponemos anestesia o algo así? Pues mira, yo creo que el papel de una educadora perinatal y dula justo es estar desde el otro lado, ¿no? Estamos hablando como de todo el sistema, de todo lo que tiene que cambiar en el sistema, pero de pronto no hablamos de todo lo que hay a nivel cultural, ¿no? Aquí la cuestión es que sí, hay un médico o una partera que va a atender un parto, pero la verdadera protagonista pues es la mujer y la pareja, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es bajar toda esta información y decirle a las mujeres, a las parejas, bueno, mira, hay todas estas opciones, tú tienes todos estos derechos, tú tienes todo esto y la decisión es tuya, ¿no? Ahora elige qué quieres y ve a buscarlo. Porque al final, o sea, vemos los testimonios, ¿no? O sea, hay muchas malas experiencias, pero también hay buenas experiencias y esas buenas experiencias es porque sí hay parteras profesionales, médicos, obstetras que están llevando este modelo de atención. A ver, ¿te has peleado con algún doctor, doctora, institución de cómo que anda caminando la señora? ¿No? ¿Qué es lo más común que te reclaman? Bueno, nos reclaman muchas cosas. Yo la verdad es que afortunadamente trabajo en un mundo rosa, un poco. No, yo ya trabajo en un hospital donde okay, se hace la atención, pero la realidad es que para los médicos es terrible de pronto, o sea, creen que las dulas somos sus enemigas, cuando en realidad somos sus aliadas, ¿no? Hasta las traductoras. Somos las traductoras en todo. Al paciente. final nosotros llevamos con las mujeres, con las parejas, una historia de meses. Las conocemos, sabemos qué piensan, sabemos qué quieren, sabemos qué sienten. Y la verdad es que una buena dula está preparada hasta para detectar problemas. Si el médico no está, nosotros nos damos cuenta, ok, se le está bajando la presión, ok, o sea, está pasando algo, o sea, sí lo podemos llegar a notar, ¿no? Entonces podemos ser hasta aliadas en el cuidado. Por supuesto, no es nuestro papel es dar la parte cálida, esto que demandan las mujeres, ¿no? Alternativas para el dolor, sentirse acompañadas, sentirse escuchadas, apapachadas, dar masaje, dar opciones. ¿Qué pasa, ¿no?, cuando de veras todo falla? Y bueno, pues no se dio, no llegamos a un buen fin, a un buen parto. ¿Qué pasa? Eso debe de ser bien difícil. Pues en realidad se vive un duelo. Todos los que estamos ahí vivimos un duelo, especialmente la pareja vive un duelo. Pero al final, yo cuando preparo a las parejas siempre les digo, tenemos el 10% de riesgo de que sea cesárea. Eso es lo real, ¿no? Eso dice la Organización Mundial de la Salud, 10% de riesgo. Entonces, si caemos en ese 10% de riesgo, pues no, lo importante para nosotros y para lo que los preparamos no es que sea vaginal o que sea cesárea, eso no es el trauma. Para mí, lo que yo siempre les digo es, de lo que se trata es de que el nacimiento, el parto sea una experiencia positiva para esta familia, ¿no? Claro. Para el bebé, para la pareja. Entonces, justo eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Que sea una experiencia positiva y no estos testimonios de fue lo peor que me pasó a dar a luz. Qué triste. Y es una cuestión bien contradictoria, ¿no? Porque es un momento muy feliz porque estás viendo por primera vez a tu hijo, pero también muy triste porque es la violencia más grande sí, que has llevan vivido, la contraria, ¿no?, en todo. O has estado terror. solo. Entonces, eso es terrible. Gracias, mi amor. Y compañera, a ver, cuéntame, ¿usted si es partera, es educadora, qué es? No, nosotras somos damas voluntarias del Instituto Nacional de Perinatología. Bueno. En el hospital realmente se reciben casos difíciles, son casos no muy normales y todos tienen un grado de dificultad. Entonces, el papel que las voluntarias jugamos en el hospital es un poco el acompañamiento desde el embarazo. Manejamos diferentes programas. Estos programas son desde el de diabetes, que decía Hilda, comentaba hace rato. Es acompañar a las pacientes y apoyarlas lo más que se pueda, tanto económicamente como emocionalmente, que es muy importante, hasta que lleguen al momento del parto o cesárea, dependiendo de lo que se decida ahí en el hospital. Y bueno, tenemos varios programas, pero también la función de nosotras es estar físicamente, acompañarlas durante ese proceso. Hay que contarle al público que el Hospital de Perinatología aquí en la Ciudad de México
atiende solo eso, o sea, casos difíciles, o sea, alto riesgo, Sí, es ¿no? puro alto riesgo. O sea, les gustan las emociones fuertes, mi amor, porque eso debe de ser de una tensión muy alta. Sí, claro. Y ¿no? nosotras trabajamos realmente de la mano con trabajo social. Entonces, trabajo social es el que nos dice un poquito, te mando tal persona. Los programas que manejamos son de vida, que es el programa de VIH, programa de diabetes, programa de disfunción renal, cardio, de sonrisas para labio y paladar hendido, programa emergente, de ayuda emergente y programa de ayuda prolongada. Entonces, una vez que nace el bebé, quizás esos pacientes necesitan ayuda, tanques de oxígeno, el bebé permanece mucho tiempo en el hospital, los padres muchas veces vienen de provincia, no tienen un familiar, no tienen un conocido. No tienen dónde quedarse. Les brindamos un albergue, les ayudamos económicamente y procuramos también ser un buen apoyo emocional. Yo creo que en esos momentos ellos necesitan un apapacho, tanto como el dinero, ¿no? Es que véanse en tierra ajena, sí, claro. solos, ¿verdad? Y ante la frialdad que tienen que mantener los doctores, pues imagínense. Eso es bien enaltecedor. Muchísimas gracias. Sí, pues gracias. Y acá, compañera, cuénteme usted. Hola, buenas tardes. Me llamo Mariam Cruz y vengo representando al colectivo Partería Mezclizóchitl Flor de Luna y a otro colectivo que se llama Maternidad Tasnim. Yo soy partera en formación. Y bueno, creo que es importante recalcar lo que comentaba doña Sebastiana, que es el papel de la partera es fundamental, ya que nosotras buscamos, nuestra prioridad es recalcar uno de los derechos humanos de la mujer, que es cuidar la integridad física, emocional y psicológica de las mujeres. ¿Por qué te decidiste a ser partera? A mí me llamaba mucho la atención con parteras de Chiapas, en zona zapatista, que a ellas les llegaba el llamado en un sueño cuando eran niñas. Entonces sabían que iban a ser parteras. ¿A ti qué te llamó? Pues sí, muchas de nosotras tenemos como este llamado en sueños. También por nuestras abuelas que se dedicaban a esto. En mi caso son esas cosas y también el hecho de que me volví madre y descubrí un mundo totalmente diferente, ¿no? Un mundo que no conocía. Yo me atendí con una partera y una dula y pues fue una experiencia bastante linda, a pesar de que me tuvieron que trasladar, me trasladaron a tiempo al hospital, pero sí pude ver la comparación entre la atención, o sea, todo el trabajo de parto, la atención con una partera y luego llegar al hospital y la atención en el hospital fue así como... Diametralmente diferente. Sí, exactamente. Entonces, pues descubrí que como mujeres necesitamos contención y necesitamos el parto, por ejemplo, domiciliario. Es muy cómodo, es seguro, brinda creo que muchas de las emergencias obstétricas que se dan en los hospitales tienen que ver con el estrés que sufre la mujer, ¿no? Ese nivel de estrés tan grande hace que el trabajo de parto se pare a veces por completo y esto hace que pues, se venga una emergencia obstétrica, sufrimiento fetal, las mujeres las tienen que trasladar a cesárea. Qué interesante. Oye, ¿cuánto te falta para ya convertirte en partera? Pues es un camino largo, ¿no? Voy poco a poco. Porque pues... acá no es en 100 partos. ¿Cuántos has presenciado aparte del tuyo? Pues he presenciado poquitos, como 15. Ahí vamos. Esa es experiencia. Pero respecto a lo que comentaban, ¿no? De la formación de las parteras, de que cómo es que agarramos experiencia, ¿no? Yo no estoy estudiando en una escuela, estoy como estudiando de manera tradicional con 2 parteras. Entonces, nosotras la manera en que nos formamos es asistiendo a los partos con ellas. Entonces, poco a poco, conforme vamos avanzando, vamos integrándonos más a la atención del parto, ¿no? O sea, primero observamos, luego ya empezamos a participar y así poco a poco hasta que ya de lleno nos metemos y la partera principal solamente observa y así es como nos vamos juntando nuestros partos, como dicen. Qué bonita experiencia. Adelante. Mira, sumando lo que
Estaba diciendo respecto a la importancia de ver si está sucediendo una emergencia, llamar o acudir a un hospital. Nos hace una denuncia una persona en Twitter que dice que en su caso, bueno, ella perdió a su vecina murió porque la atendieron, nos pone el link y dice ella, ahí no le permitieron llamar a la ambulancia, dijeron que era normal que ella se estuviera ahogando y murió. Entonces, bueno, pues importante también esto y lo comentamos para que la gente sepa que se tiene en algunos casos como el que nos comparten, incluso también nos comparte Sebastiana, hay que acudir al hospital. A ver, David, bueno, regresando nos comentas, ¿verdad? Sí, pues es que imagínate, uno no, vamos, que una no sepa, nunca haya visto un parto en agua y que no sepa qué es normal y qué no es normal, pero yo creo que cuando deja de funcionarte, cuando sientes que algo está mal, hay que hacerle caso a eso que estás sintiendo, porque si no se arriesga la vida. Y eso es doloroso. Perdón, David, si nos puedes empezar a decir qué pasa, porque ¿cómo sabemos que una organización es o no es la correcta? ¿Existe así como un registro de la lista negra o la lista buena? Creo que nos quedan 15 segunditos. Sí. Ahorita regresamos. Invitarlos a que nos sigan escribiendo. Tenemos mucha gente que quiere el libro, pero bueno, ya se entregaron, ya se sacaron a los ganadores, pero síganos escribiendo. Bueno, ahorita venimos. Principales causas de mortalidad materna, en los últimos años hemos visto que se han incrementado un conjunto de causas que se llaman indirectas. Las causas indirectas quiere decir que es un padecimiento que acompaña al embarazo, por ejemplo, diabetes o cáncer. Y lo que ocurre es que ya las mujeres prácticamente siempre son fáciles de cuestionar en el embarazo. Si estás pequeña, porque eres muy pequeña. 35 años, eres muy grande. Bueno. Si tienes alto peso, pues tienes alto peso. Sí. Lo que es importante también destacar es que este problema pareciera que solo es exclusivo del personal médico. Y realmente es un problema muy amplio. En realidad, la salud materna y neonatal pues es una especie de paraguas donde se concretan muchas desigualdades que hay, muchas inequidades, que tiene que ver con el sistema de salud, pero también con las políticas sociales de un país. Creo que en primer lugar, es respetar los derechos humanos de las personas. Para empezar. Pues es que se supone que los pueblos indígenas nos deben garantizar una atención adecuada con pertenencia cultural. Que fue el que los partos ya no tuvieran lugar en un primer nivel de atención. En el año 2001 teníamos en México 6.213 salas de expulsión. 6.213. Para el 2017, que es el último dato disponible que tenemos 1.825. De la atención que antes se podía dar de manera segura también en el primer nivel de atención a un segundo nivel. De que por 2011, 2012 sí teníamos más de 1,000 muertes y ahora tenemos, pues no llegamos ni a 1,000 muertes maternas, 900 y cacho. Nos quedamos con David. A ver, ¿cómo sabemos que alguien que está ofreciendo un servicio como de parto en agua, ¿no? Y esto, pues sí está capacitado. Sí, pues afortunadamente en México hay algunas iniciativas de parteras profesionales que se están organizando en gremios, en organizaciones. Justo en el intermedio había una cápsula de la Asociación de Parteras Profesionales y tienen una página en donde ustedes pueden ahí consultar, incluso pueden saber
dependiendo en dónde vivan, si existe o no parteras profesionales brindando servicios. Esa es una manera. La otra es muy importante lo que decía anteriormente, preguntarle a la partera cuántos partos ha atendido, qué haría si se complica, si tiene ya convenios preestablecidos con unidades médicas, si tiene servicio de traslado. Son preguntas esenciales que se pueden hacer a las parteras. Es muy importante también reconocer que sí puede haber parteras que están en formación y que de repente, como ven que es algo natural y efectivamente un parto bien cuidado, en un buen ambiente, puede ser incluso muy rápido y muy simple, por decirlo así. Sin embargo, las estadísticas mundiales nos dicen que un 15% se puede complicar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pues no. ¿Sí? Y justo en ese momento es cuando se pone en marcha y se pone, digamos, la prueba a la partera para saber si tiene o no las competencias. Es decir, toda tu formación, tus 3, 4 o 5 años de formación de partera profesional, se puede sintetizar en 4 o 5 minutos. Es muy similar al tema de volar un avión, ¿no? Muchos pilotos dicen, es muy sencillo volar. Sí, ¿cualquiera puede volar? Sí, pero no cualquiera puede resolver cuando hay una complicación. Justo. Oye, ¿y por qué el agua? ¿De dónde viene esta teoría? ¿De dónde salió esto de que, pues bueno, paramos en agua, ¿no? Que porque los niños se volvían mucho más inteligentes, caminaban antes, ya sabe uno trae muchas prisas. Sin embargo, bueno, otros que porque duele menos, y hasta se han encontrado rastros de parideros aztecas cerca de lo que era la vera del río, en la zona centro de la ciudad. Es muy interesante, había ídolos y todo. ¿Por qué en agua, Sebastiana? ¿Es por el puro dolor? ¿Porque es más leve? Y yo creo que en agua, yo creo que pensando en el bebé, yo no tengo la teoría, yo tengo que ser sincera, pero yo pienso que, por ejemplo, el bebé viene en agua y su primera salida podría ser en agua. Esa es una, para mí que esa es otra. La otra, el agua tibia, caliente, realmente relaja el cuerpo también, relaja los músculos. Entonces, eso puede ayudar a que el parto sea más fácil. Para mí eso sería como mi teoría tal vez de partera, porque pues no tengo la experiencia. Yo no atiendo en agua porque no tengo el espacio. Ahora, ¿podría meterse en agua durante el trabajo de parto claro, la mujer y luego salir a tener el parto? Yo sí quiero como completar, yo pienso que la complicación que se da, igual que se da complicación con el médico, igual que se puede dar complicación con la partera profesional, igual que se da complicación con la partera tradicional. Y entonces yo creo que lo profesional, lo tradicional, debería ser complemento de conocimiento. De complemento de que, a ver, ¿qué haces tú como médico? ¿Qué hago yo como partera profesional? ¿O qué hago yo como partera tradicional? Para mí así debería ser la atención. Y es cierto que sí, una parte se complica el parto, eso es real. Y entonces yo creo que las que atendemos parto, es que uno tiene que estar como preparado a eso. Preparado a eso, ¿en qué momento? Si yo conozco todo este problema, no me voy a que efectivamente todo salga bien. Es, por ejemplo, yo cuando atiendo digo, bueno, empezamos un parto, que Dios nos ayude, o que la vida, estoy esperando un bebé, y bueno, le hablo a la mamá, mira, si todo está bien, aquí lo hacemos. Cuando vea yo algún problema, le toca el hospital. Eso es lo que no, para mí es eso. Oye, Sebastiana, ¿y qué porcentaje de cada 10 partos que tú atiendes, cuántos sí se tienen que ir al hospital, a tu parecer, de los que has atendido? A mi parecer, yo creo que en 10, 1. 1, y si no, 2, pero 1. Lo que nos decían, ¿no? Como del 15%. Sí, es 1. Sí, porque tú puedes tener el parto, pero importante aquí es efectivamente que está la familia. ¿Quién familiar quiere a la persona? Esa es la diferencia de la manera que atendemos nosotras. Yo, por ejemplo, una mujer voy preparando, efectivamente que continúa, no lo atende, hasta ahorita estoy entendiendo que la atención continua, pues cuando yo voy llevando un control, entonces yo voy hablando con la pareja,
Yo atiendo pura población indígena, migrante que está en San Cristóbal, entonces casi la mayor parte son hablantes de lengua, entonces es diferente la manera que percibimos la atención. Entonces yo voy, pues, ¿qué te parece? Bueno, vamos a hacer esto, busca tu tenis por si quiere parada, por si quiere hincada, por si queda en cama. Si quiere parada, me tienes que tener un tenis que no se resbale cuando se expulse. O sea, vas preparando. ¿Y quién quiere la mujer? Y me parece que eso puede ayudar. Pero sí, yo sí pienso que la complicación se puede dar en cualquier espacio. Siempre y cuando la persona que está atendiendo la tenga presente siempre. No la lleva yo, soy muy profesional y la voy a llevar a la fuerza en parto, en casa, si hay problema. Yo, para mí, eso es como la... Y acá también, más de la asesoría que dan ahí en perinatología. Pues así es, Fer, ¿qué más quisiera uno? Que los partos fueran así, ¿no? Un todos momento gozosos. De felicidad. Sí. Pero pues justamente aquí en el hospital caen esos casos complicados. ¿Alguno, el más complicado que te haya tocado acompañar? Híjole, mira, tenemos muchos de niñas adolescentes, o sea, tenemos criaturas de... La semana pasada justamente llegó con nosotros una criatura, obviamente el embarazo fue por violencia, pero tiene 11 años. Entonces, y así te puedo decir... muchísimos llegan casos, estas pequeñas anímicamente pues asustadas, ya todo el mundo les dijo de todo. Claro, están ya etiquetadas, ¿no? Entonces van asustadas, van no sabiendo, a ver, están en pleno crecimiento cuando ya tienen un ser dentro, ¿no? Entonces todo este proceso, justamente el voluntariado eso ha tratado, ¿no? De ser la escucha, de ser el hombro en el que puedan, pues, mitigar un poco sus penas, ¿no? Ayudamos mucho a la familia con gastos, vienen, como decía Gaby, muchas vienen de fuera, no tienen una situación económica estable, entonces que sea ese apoyo, ¿no? Que pueda acompañarlas un poquito en este proceso que ya de por sí es complicado y más siendo adolescentes. También tenemos un grupo muy grande de chicas con VIH. Entonces también es otra forma el parto y todo. Así es otra forma, pero también las acompañamos en este proceso y hemos logrado que en el hospital tenga el 0% de bebés nacidos infectados de estas madres. Qué bonito, no hay bebés seropositivos. No hay bebés seropositivos, entonces la verdad es un acompañamiento muy padre porque las acompañamos desde el primer trimestre del embarazo y hasta que su bebé cumple 3 años. Y les proporcionamos la hospitalización, las consultas, los estudios. Madres muy mayores. Yo, bueno, me veían de veras como la abuela de la sala a los 41. Fíjate que sí tenemos casos, pero perinatología marca 35 años como la edad máxima para poder atenderlas. Pues fíjate, ¿no? En cambio, mi abuela tuvo a mi mamá a los 49 en la casa, en la cama. Dicen los hermanos que vieron llegar al doctor con una maleta y decían, ahí viene el bebé. Ya se lo viene a entregar. Y vamos sin ningún problema. Lo que pasa es que también es eso. Se han bajado la media de edad del parto. En otros países sigue siendo alta, ¿no? Y aquí, no, ya muy jovencita. Oye, Fer, acá nos quedó una duda nada más, porque se mencionó que, aquí entendimos que a partir de los 35 ya no vas a perinatología. ¿Es correcto esto? Ha puesto como O sea, puedes, sí, o sea, tienen en el hospital incluso un programa muy pues complejo, muy bueno de climaterio, en donde a las pacientes incluso se les da atención, pero por ejemplo, para tratar temas de fertilidad y esto, nada más tienen si ya vas a parir, como edad 35 años, pero pueden parir, no sé, de 40 años, 42, o sea, sí, es eso. Sí, o sea, pero ya no dan tratamiento de fertilidad. Así es, hasta los 35. Oye, a mí me preocupa que una vez tuvimos aquí un caso también de un problema con los de guardia. Ves que luego también te toca parir en día de Jueves Santo, día feriado. Sí. Y luego los de guardia, pues tampoco llevan tantos partos, ¿no? Y eso puede prestarse errores. A ver qué nos dicen acá, sí, ¿no? Bueno, hay incluso un estudio recientemente publicado el año pasado del doctor Lozano que se tiene que ver con la calidad, cómo varía
la calidad de un hospital, hablando ya de los hospitales, en base a los turnos, ¿no? Sí, es no que es lo mismo. Uno puede ver, una cosa es un hospital, el mismo hospital en la mañana, de lunes a viernes, otro es el mismo hospital en las noches, ya es un hospital de menos nivel, y los fines de semana o vacaciones puede convertirse en menos capacidad que un centro de salud. Y perdone, pero eso también pone en peligro la vida tanto de los bebés como de las madres, porque muchas de las negligencias que se reportan son porque es que llegamos el domingo en la noche y no tenían personal. Es también como clásico. Cuéntanos. Bueno, yo soy licenciada en enfermería y obstetricia, trabajo en la Casa de Jaltenango de Chiapas. Pues lo que hacemos prácticamente es como capacitar a los pasantes de enfermería y obstetricia juntamente con los médicos pasantes. ¿Esto por qué? Yo realicé mi año de servicio en esa casa materna. Cuando yo llegué ahí, pues iba como para atender partos, pero de una forma pues muy rápido y como lo había aprendido en las prácticas, ¿no? Como nace el bebé, pinza, corta y lo que sigue. Les digo que es como despachar quesadillas, así de pásenme a la que sigue, salen otras 3 de flor, o sea, de veras. Y tú reaprendiste. Sí, yo en mi primer parto, pues en ese entonces pues tenía a mi supervisora, entonces ella pues empezó como a meternos todo lo de parto respetado, ¿no? Tranquila, esto es así y nada más se quedaba la supervisora y el pasante quien iba a atender el parto, más ya no. Entonces de ahí pues fuimos como aprendiendo y aparte como estamos trabajando con la Asociación de Compañeros en Salud, pues entonces ellos ven como toda esta parte de pues derecho a la salud, ¿no? Que tendría que ser un derecho a la salud para todos, pero pues en realidad es un poco complejo, ¿no? Entonces, pues ya todo el año de servicio estuve con lo de parto respetado y pues trabajando en la casa materna. Ahora que yo estoy como del otro lado de como ya pues para apoyar a los pasantes, pues igual tratamos como de que ellos igual terminen este año de pasantía, pero pues con el modelo de parto respetado, no de medicalizado. Y entonces, qué bonito. Y llevar los tiempos, ¿no? Sí, y que no es como lo que aprendieron en la escuela y en los otros hospitales, ¿no? Como que sí se puede hacer de una manera diferente, pues también fundamentado, ¿no? Trabajamos igual en conjunto con el hospital. Está como a 3 minutos, casa materna. Pues maravilloso. Y hospital. Pareciera maravilloso, pero pues a veces se supone que en la casa materna tendríamos que atender partos de bajo riesgo. Si decidimos atender un parto de bajo riesgo en casa materna, a veces el médico, si le decimos es que tal vez se complicó algo, pues es como, tú lo quisiste atender ahí. Y llegan y fírmele, manipulada. Sí, pues no tanto. Antes no le ponen reboceada, ¿no? Le acomodaron el bebé. Sí, pues es terrible eso. Pues tenemos el botón como para código mater en lugar, si necesitamos apoyo de ellos, pero a veces es al revés, cuando los médicos tienen alguna complicación en el hospital, los van a llamar. Nos van a buscar a nosotros como leos, necesitamos apoyo, ¿no? Y también pues es padre porque ya es raro el médico que no hace como todo lo de parto respetado. Ya podemos trabajar en conjunto, psicoprofilaxis, acompañamiento, posición elegida, hasta con parteras tradicionales. Tenemos una partera tradicional, Margarita, ella atendió un parto en el hospital, pues con el médico y pues como la paciente quiso. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues seguimos aquí en Diálogos en Confianza porque sí, urge que se escuche la voz de las madres o de las que van a ser madres y de qué fue lo que salió peor, qué se puede cambiar y qué se puede mejorar en el hospital. Ahorita regresamos con más de sus opiniones, sus anécdotas. Platíquenos y a ustedes cómo les fue, ¿verdad? La próxima semana, Diálogos en Confianza te invita a que no te pierdas su programación. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de una rara enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, la cual debilita los huesos de tal forma que los hace frágiles como el cristal. Conoce los tratamientos y los cuidados que deben tener los pacientes en la vida diaria. El martes, Cristina Jauregui te recordará que el síndrome de Down es una condición genética que no se contagia
y que más allá de ver la discapacidad, hay que reconocer las habilidades de estas personas y apoyarlas. Marisa Escribano te invita el miércoles a reflexionar sobre aquellos comportamientos que utilizamos los seres humanos para hacernos daño. Descubre el porqué de las conductas autodestructivas y cómo darle solución. El jueves te informaremos sobre todo lo relacionado con las jornadas notariales. Recuerda que poner en orden nuestras propiedades nos dará seguridad y evitará problemas familiares. Fernanda Tapia te espera. Carmen Muñoz te invita el viernes a reflexionar en el tema «Tengo pareja, pero no soy feliz». ¿Por qué suponemos que al estar en pareja automáticamente nos sentiremos plenos? ¿Tú qué opinas? El sábado, Rocío Brauer te invita a admirar el arte digital. Descubre el papel que tiene la tecnología en el proceso creativo y cuáles son los retos que enfrenta. El domingo, Óscar Virués y Sandra González Rull nos platicarán sobre el valor de escuchar y ser escuchado. ¿Te has sentido no escuchado? ¿Qué significa la escucha activa? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Bueno, hoy estamos hablando, entre otras cosas, de la violencia obstétrica y de cómo tenemos derecho a un parto seguro, confortable, vamos, que termine gozoso, caray, y no pues estas historias del terror. Y claro, una de las aportaciones en lo que más hemos aquí incurrido es en escuchar que tal vez esta como mecanización y hacer todo rápido por parte de los hospitales al institucionalizar el parto, pues es lo que ha llevado a toda esta frialdad, ¿verdad? Oiga, siquiera pregúnteme mi nombre, ¿no? Como dicen, deme un besito antes, invíteme un café, ¿verdad? Que eso es lo que le está haciendo falta, la calidez, a cualquier otra intervención. Y tal vez eso es lo que ha puesto como en mayor preferencia el servicio de la partería, ¿verdad? El que ya no existe esa plática, esa empatía, que de repente te revisaron ya 50 doctores a lo largo del parto, ya no sabes cuál es tu doctor o doctora. Y eso es lo que ahorita hemos llegado a estas conclusiones. Vamos, si quieres, primero acá, amiga, cuéntanos. Yo soy Alexandra Chiñas, yo también soy dula, entonces hago este acompañamiento a las parejas en esta parte de, no solo es el nacimiento de un bebé, es el nacimiento de una maternidad, de una paternidad, de una familia. Entonces, cuando tienen toda esta información basada en evidencia, toman mejores decisiones, se pueden preparar juntos para disfrutar este proceso y entonces es lo que vamos haciendo para acompañarlos. Oye, y cuéntanos, ¿cuáles son las principales dudas de las parejas normalmente con las que te llegan? ¿Me va a doler? Porque bueno, me han contado que duele muchísimo. Sí, claro. Es tan horrible como me lo han contado, porque culturalmente es eso, les cuentan que el trabajo de parto es algo muy complicado y que necesitan un acompañamiento, ¿no? Y sobre todo que no lo van a poder hacer solas muchas veces. Entonces es volverles a otorgarles la confianza en su cuerpo, en el poder, en decir, sí, se generan molestias, pero tienen una función muy importante. Es más, necesitas que vengan esas molestias. Porque si no, algo no está pasando. Exactamente. Entonces es realmente darles esa información para que se empoderen y sepan qué es lo que va a suceder. ¿Es cierto que hay alguna zona o hay todo un grupo o comunidad indígena en el país en donde de veras no hay dolor en el trabajo de parto? No. ¿O esto es choro? No, a ver, Sebastiana. Yo creo que no hay ningún grupo. Todo parto, yo creo que tampoco podemos, yo sí pienso que no podemos engañarnos que no hay dolor. Yo, pero en comunidades indígenas, ¿qué es lo que pasa en comunidades? Ahí sí, nos estamos moviendo todo el tiempo. Vas a trabajar, vas a esto, ¿y qué pasa? Es un poco más rápido el parto. Uh-huh. Y luego la posición que te pones, que es hincado, normalmente es hincado. Y entonces eso ayuda a que como que no te duele. Por eso dicen, bueno, fue fácil. Pero es el movimiento. Ahí sí, yo sí, con la experiencia que he tenido,
Por ejemplo, yo atendí un parto que le habían dicho que dolía mucho el parto, efectivamente, pero que sí, porque todo el tiempo está sentado. Por ejemplo, las que trabajan en oficina, esto. Ella caminaba de un mercado, de Mercalto en Merposur, hasta 1 de enero. Todos los días. No, bueno. Y su parto duró como 3 horas. Rapidísimo. Claro. Y dice que no sintió. La otra, es cierto que habemos mujeres, somos muy sensibles al dolor. Eso no nos podemos hacer. Y hay otras que son más. Entonces, yo creo que allí entonces no hay un grupo total de que no haya dolor. Oigan, dolor. ¿y es cierto que bajando escaleras también ayuda? Ayuda. Cuando estás en trabajo de parto, ayuda. ¿Por qué? Porque hay un movimiento. Ah, ok. Hay un movimiento. Caminas, subes, mueves, se acomoda el bebé. ¿Mientras qué, perdón? Mientras no te caigas. No. Bueno, tiene que ser alguien contigo. Despacio, claro. Cada etapa del parto y saber el significado del dolor también supongo yo que hace más llevadero todo, ¿no? También es una cuestión cultural, ¿no? Yo creo que hay... Pues, por ejemplo, en el caso de los yaquis, cuando yo estuve haciendo mi servicio social, las mujeres no externaban el dolor. Eso, o sea, pero si lo sentían. No quiere decir que... Estoy hablando de chicas de 14, 15 años con bebés de más de 3 kilos. Entonces, creo que también tú te das cuenta, por ejemplo, en Chiapas, hay casos de mujeres que fueron al hospital, las dieron de alta y al otro día murieron. Entonces, lo que pasa es que la manera en que están acostumbradas a soportar el dolor es distinta. Y entonces, ahí a veces los médicos no tienen ahora sí que culturalmente... Y el dolor también es una alarma en un momento dado. ¿No? Pero si desde pequeño te han educado a que no te quejes, entonces no te vas a quejar. Entonces sí creo que tiene esos matices culturales también. ¿Quieres decir algo, Sebastiana? Es que sí, efectivamente, en comunidades indígenas, ¿por qué no hay queja? Efectivamente, no hay queja porque hay muchas familias que dicen, bueno, no vayas a gritar, no vayas a hacer esto, entonces, porque si no, no eres buena para parir. Si te quejas, no eres buena para parir. Entonces, hay casos que efectivamente, o sea, no hay una queja, pero no quiere decir que no haya un dolor. Sí, claro. Ese es pues, entonces, pues, ¿por qué me voy a quejar? Pues, no, me va a regañar la suegra, me va a regañar el esposo, o mi mamá, por ejemplo, me ha tocado mamás que en las orejas le dicen, no vayas a gritar porque nos va a dar vergüenza. No, yo le digo, no, si tienes ganas de gritar, grita. Y me dice, no vayas a ensuciar. O sea, van mamás, pero así en las orejas, ¿no? Y entonces yo le digo, no. Todo lo que va a pasar, va a pasar. Así que no, tú lo que sienta tu cuerpo. ¿Algún caso que recuerdes, ya sea por muy simpático, por muy angustioso? Pues hasta ahora no, me ha tocado más bien como esta cuestión de justo escuchar qué necesitan. Si tienen ganas de gritar, pues hay que gritar. Entonces, a veces solo es decir, no desgastes tu voz, dale un sentido al sonido de tu voz. O que de repente los papás dicen, yo por nada me voy a meter a la tina, pero al final ya están ahí acompañando a la mamá, es lo primero que hacen. Entonces, pues siempre ellos tratan de planear y uno les dice, bueno, tienes que ser consciente que este plan a lo mejor es tu plan de parto ideal, pero va a tener toda una gama de posibilidades y que todas son bienvenidas porque lo más importante siempre va a ser cuidar la salud de bebé y de mamá. Ahí está. Amiga, cuéntanos de esta nueva campaña, qué incluye, cómo podemos apoyarla. Sí, bueno, mi nombre es Brenda Lira y yo formo parte de esta campaña Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Lo que estamos haciendo es una campaña de radio, así hicimos cápsulas informativas para decir a las mujeres cuáles son sus derechos en salud materna y está basada en la investigación que hizo la doctora Graciela en todas estas necesidades que tú mencionabas. Son 21 temas de las necesidades de las mujeres que desarrollamos para hablar de alguna manera en esta versión general y que en cada
una de estas experiencias decimos cuál es la norma oficial, que en la mayoría es la 007, la que habla sobre la atención del embarazo, del parto y del posparto y del recién nacido. Y es la que deben de cumplir hospitales. Es la que se debe de cumplir hospitales. ¿Otra vez qué norma es? La norma oficial 007-2016. SSA 2 2016. Y otros documentos como las guías de atención clínica, como los planes también que existen. Y también lo que estamos haciendo es que se ponga en función lo que ya está. En este caso hay una línea materna que es del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva. Es algo que ya existe y lo ideal es que siga funcionando y poniéndolo al alcance de las mujeres. ¿Para cuándo se usa? O sea, ¿en qué momento sí es bueno llamar? Este es para cualquier duda que tenga una mujer, por ejemplo, ¿dónde me pueden dar atención con pertinencia cultural? Estoy en esta zona, o sea, en general da información sobre salud materna, pero también da asesoría para poner una queja. Preguntan cuál es la situación que vivió, entonces, bueno, esta puede ser una queja que es solo en el hospital, esta es una queja que ya va para Ministerio Público, dan toda esta asesoría. O derechos humanos, a donde vayan ustedes lo canalizan. Exacto. Perfecto. Y algo importante también es que hicimos de estos spots una traducción en 10 lenguas originarias. Eso es maravilloso. Y que además, a través de esta traducción, estamos promoviendo hospitales públicos que están haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de la atención. Entonces, por un lado, nos interesa decirle a las mujeres, estos son tus derechos, pero por otro lado, ¿cuáles son los hospitales en los que hay traductores, que esperamos que sigan con tantos cambios que se están realizando, donde están implementando modelo de partería, donde hay un trato humanizado y trabajamos de la mano con cada hospital. Prácticamente hicimos de ahí una mini campaña para cada hospital, donde ellos y ellas eligieron cuáles eran los servicios que querían brindar. Entonces tenemos hospitales que brindan 3 servicios como el buen trato, por así llamarlo, la lactancia materna exclusiva y el apego inmediato, pero hay otros que abordan hasta 15 atenciones, principalmente en estas casas maternas. Se están comprometiendo a que esto suceda. Exacto. Ay, qué bonito. Toda esta campaña está en el sitio que hicimos especialmente para esto, que es www.parteria-omm-ciesas.org, que posteriormente también va a estar dentro de la página del Observatorio de Mortalidad Materna, que es www.omm.org, y donde también encuentran mucha información sobre salud materna. Y en esta página, la de Partería, también tenemos, finalmente fueron como 400 spots, pero que hay una categoría muy grande. Estamos invitando a que las instituciones, a que los medios de comunicación se apropien de ellos. Es una campaña que no tiene caducidad porque habla de nuestros derechos y que también van a encontrar documentos, estos documentos oficiales en los que nos basamos para hacerla, investigaciones que se han hecho a través de la academia, unas cartas que también es algo muy bonito, que es importante mencionarlo, que la doctora Graciela encontró en la época de Lázaro Cárdenas, donde los médicos enviaban una carta cada mes durante el primer año de vida del bebé para darle consejos a las mujeres. No. Con un lenguaje de respeto, de cariño, y que lo que se hizo también fue actualizarlos ahora. Esas recomendaciones que ya quedaron en descontexto se actualizaron. Entonces también antes le daban a uno yema de huevo y jugo de naranja al mes, o sea, yo no sé ni cómo estamos vivos, mis amores. Eso sí, con muy buena voluntad también el té de anís estrella. Ahora, y además hay que mandarle la carta también a los papás, porque afortunadamente ya hay muchos involucrados en el paternaje. Claro, y también, bueno, el libro digital que se está dando aquí, también ahí lo pueden encontrar digital para quienes no lo alcancen. Así que invitar a la sociedad a que se sume a esto. ¿Otra vez la página? ¿Cuál es? www.parteria-omm-ciesas.org. Es un poco complicado, pero pues también a través de las redes sociales lo vamos a seguir difundiendo. Oigan, pues, a que nos vayan diciendo, ¿verdad? Acá, ¿qué nos recomendarían? Sobre todo para quienes pueden estar ya muy confundidas entre la vulnerabilidad del parto, lo que ya me dijo mi comadre, los horrores que me contó mi prima que ya tuvo bebé en el hospital. ¿Qué nos recomendarían? Adelante, David. ¿Qué nos irían diciendo? Adelante. Adelante. Bueno, yo creo que un punto importante que me parece importante de abonar a lo que había dicho David es que existe también una Asociación Mexicana de Partería
que además este modelo de partería se tiene mucha documentación científica de los beneficios que tiene y sobre todo en la confianza en otro tipo de relación que se puede construir durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y en México solamente existe una universidad pública que tiene la formación de partería profesional como licenciatura en la Universidad Autónoma de Hidalgo. La de Guerrero la tiene todavía como una carrera técnica, entonces se necesita impulsarla realmente para que evitar estas dudas de quiénes pueden ser un personal confiable que puede apoyar a las mujeres. Se necesita retomar. Hasta mediados del siglo pasado existía la partería profesional en la UNAM como licenciatura. ¿Y por qué lo quitaron? Y se fue desapareciendo, se fue transformando más bien en enfermería, pero se perdió esta especialización que había en partería profesional. Entonces, yo creo que es importante estar informadas. Me parece que este tipo de materiales que se han creado son cápsulas que tienen una información muy amigable para conocer los derechos, para que sepan que qué cosas pueden las mujeres y sus familias demandar y que además están protegidas por una normativa, que también el personal debe de informarse de las normativas. Desafortunadamente nos encontramos con personal de salud que no está al tanto de la norma oficial mexicana o de otra normativa como las guías de práctica clínica, etcétera, y que son muy importantes para fortalecer una relación de confianza. Por favor, Sebastiana, ¿qué nos compartirías? Yo pensaría que desde la formación debería llevar derechos humanos, género, y también todo lo de intercultural. ¿Por qué? Porque tenemos una población, gran población hablantes de lengua indígena. Claro. Y entonces yo creo que en los hospitales o en los centros de parto debe haber hablantes de lengua indígena en los públicos. ¿Por qué? Porque es necesario. Para mí es eso. Es un derecho de esta información adecuada, porque eso ayuda a que las mujeres tal vez lleguen. Gracias, Sebastiana. Sí. Pues se nos acaba el tiempo, pero siempre falta. Muchísimas gracias. Gracias.